Aunque suena a broma sacada de un cuento infantil, existen. Y si no me crees, escucha a continuación lo que voy a contarte. Una de mis amigas, recién llegada a vivir a la capital por cuestiones de estudio, era originaria de un pequeño pueblito del estado de Hidalgo, México. Vivía en un apartamento en el segundo piso con dos amigas más procedentes del mismo lugar. A un lado de su casa vivía una tía con sus dos hijas, más o menos de la misma edad de mi amiga, con las cuales comúnmente convivía. Al poco tiempo de mudarse yo la conocí y en algunas ocasiones frecuenté su casa, una casa de lo más normal, por cierto. Por razones de trabajo yo me tuve que ausentar unos meses de la ciudad y perdí el contacto hasta mi regreso. Cuando fui a buscarla me encontré con la sorpresa de que ya no vivía ahí. Pregunté en casa de su tía por ella, en donde me dieron una nueva dirección. Cuando la encontré, empezamos a platicar de todo lo que habíamos hecho en el tiempo que no nos vimos. Le pregunté por qué se había cambiado, si la casa para hacer un departamento era bastante amplio. En un principio todo era normal, hasta que empezaron a sentir que alguien las veía y escuchar que alguien bajaba o subía por las escaleras en la madrugada. A las tres les pasó lo mismo, pero nadie decía nada. Pensaban que era su imaginación. Después, mi amiga empezó a tener pequeños moretones al despertar, lo cual la hizo pensar que algo raro pasaba, hasta que un día decidió comentar lo que había visto y sentido. Y las demás se quedaron heladas al saber que no podían las tres estar imaginando las mismas cosas. Posterior a esto, ellas pensaron que era mejor hacer oración y prender algunas veladoras, así como esparcir agua bendita. Total, dijeron, si es nuestra imaginación no estamos haciendo nada malo, pensaban ellas. Pero los días posteriores a esto, empezó su verdadero infierno. Se escuchaban risas y voces en la noche, las cuales no alcanzaron a distinguir con claridad lo que decían. Los vecinos del departamento de abajo se quejaron un día con ellos de que en la noche, cuando bailasen por la madrugada, se quitaran los zapatos ya que hacían mucho ruido y no dejaban dormir. Por supuesto que ellos nunca bailaban de noche en la casa. Digo, para eso existen las discotecas, ¿no? Pero seguían los ruidos y los moretones. Hasta que una noche, antes de mudarse, observaron algo muy extraño en el patio trasero de la casa, que colindaba con los departamentos. Había un grupo de señoras tomadas de las manos, como haciendo oración. No es muy extraño, pero ¿para qué querían los animales que tenían cerca de donde estaban reunidas? Había gallinas, chivos y cuervos negros. Ellas, por el miedo, decidieron retirarse de la ventana. Decidieron dormir las tres juntas por el miedo que tenían por lo que habían visto por la ventana. Pero ya muy de madrugada, las despertaron unos ladridos, muy extraños. Se escuchaba como si trajeran una jauría encerrada, ladrando enfurecidamente, y cada vez se escuchaban más cerca. De repente una de ellas se empezó a mover como si alguien la jalara y sentía que alguien la jalaba por las piernas. De hecho, sí, se movía. Empezaron a orar y a pedirle a Dios que las cuidara. Al final los ladridos cesaron y todo aparentemente estaba en calma. Ni ellas mismas tienen la respuesta a lo que pasó. Lo único que vino a sus mentes fue salir de ese lugar y no regresar hasta que la oscuridad de la noche terminase para tomar todas sus cosas y no regresar ahí. Ellas creen que eran brujas, esas mujeres que habían visto por la ventana, que no las querían ahí por algún motivo y por eso las molestaban. La verdad, por otras experiencias que he tenido, yo también creo lo mismo. La razón por qué las que no las querían ahí es un misterio. Quiero contar acerca de una experiencia que me contó mi mamá. Ella me dijo que la tuvo cuando tenía algo así como unos 16 años, estando de visita en San Luis Potosí. Mi mamá me cuenta que en una ocasión estaba visitando a mi bisabuela en San Luis, lugar famoso por sus historias y creencias de brujas, y que ya en la noche, cuando se dispuso a dormir, sentía que debía ir al baño.
pero como era una casa humilde tenía que ir hasta fuera de la casa. Fue a ver a mi bisabuela para que la acompañara, pero como la había dormida no quiso despertarla y salió sola. Dice que fue al baño y ya cuando iba a salir, oyó como sobre los árboles se oían pájaros que se movían mucho y a la vez voces. Le dio miedo salir, entonces se asomó por un pequeño agujero que tenía en la puerta y dice que claramente vio como dos señoras, ya de avanzada edad, estaban trepadas en uno de los árboles y veían al baño como esperando que ella saliera, pero por el miedo no salió. Hasta que dice, se armó de valor y salió corriendo, pero para esto del baño a la puerta de la casa son casi 50 metros, es decir, retirado. Y dice que solo con abrir la puerta y salir corriendo, estas señoras empezaron a gritarle maldiciones y se iban pasando de árbol en árbol. Vio como una de las señoras se bajó y fue corriendo tras ella. Mi mamá se puso a gritar y alcanzó a entrar al baño. En eso mi bisabuela se despertó y para eso aún las señoras seguían gritándole maldiciones y se reían muy feo. Mi bisabuela salió y dice que les gritó muchas cosas, pero en un lenguaje que ella no entendía, y de repente ya no se oyó nada. Mi bisabuela solo entró a la casa y le pidió a mi mamá que no le hiciera preguntas. Tiempo después, cuando mi bisabuela falleció, mi mamá se enteró que ella tenía una amistad con algunas señoras que tenían fama de ser brujas, y por eso ella sabía algunos de los secretos de ellas y supo cómo hablarles cuando querían hacerle daño a mi mamá. También me contó mi mamá que en el funeral de mi bisabuela vio como unos pájaros negros estaban sobre un árbol mirando hacia el lugar, hacia el cuerpo de mi bisabuela. Mi tío trabaja en la frontera de Nogales, Sonora. Trabaja como transportista trailero. Me contó un día que le habían terminado de cargar la caja del tráiler, así que se dispuso a continuar el viaje hacia su destino. Pasando más de 3 horas de carretera y ya casi llegando a una curva, algo peligrosa y conocida por los accidentes que han ocurrido ahí, bajó la velocidad del tráiler para evitar así cualquier accidente. Al mirar por el retrovisor, observó un cerdo caminando rápidamente por la orilla de la carretera. Mi tío no le tomó mucha importancia. Volvió a mirar por el retrovisor y, para su sorpresa, vio un perro de ojos rojos. Esto sí lo asustó, así que subió la velocidad del tráiler tratando de olvidar lo sucedido. Más de pronto, al otro lado del retrovisor, vio al cerdo y al perro corriendo a la misma velocidad que el tráiler iba. Al final terminó por dejarlos atrás. Ya casi llegando a un poblado se detuvo para comer y llegar a un hotel a dormir. Cuando se encontraba cenando le preguntó al mesero sobre el asunto, tratando de saber si a otros les había ocurrido algo similar. El mesero le comentó que durante los accidentes que habían ocurrido en la famosa curva, el diablo se manifestaba en forma de cerdo, de perro, de algún animal, tratando de distraer a los conductores para que chocasen en la curva y así poder llevarse sus almas. Mi tío escuchó un poco exagerada la historia del mesero, pero parte de ella sí la creyó, ya que había visto con sus propios ojos a esos animales ahí. 6 meses más tarde se enteró por voces de otros traileros que incluso habían visto en la curva a un cerdo ladrando sobre los capotes de los carros, todos destrozados por la caída o alguna explosión de algún accidente de años atrás. Esto sucedió en Cerritos hace como 30 años. Conocí a una señora que trabajaba junto al negocio de mi madre. Con el tiempo me hice amigo de ella y me contó que sucede que su esposo era un obrero que vivía en un rancho como a 30 o 40 minutos de la ciudad. Al ser pobres, usaban bicicleta como medio de transporte. La carretera corre al lado de la vía del tren. Una noche,
Como a las 11, antes de llegar a su rancho, traía muchas ganas de fumar, pero ya no tenía cigarrillos. Dejó su bicicleta al lado del camino y subió a la vía, donde vio lo que le pareció ver a un hombre agachado frente a una lámpara de gas de las antiguas. Le preguntó a la distancia que si le podía regalar un cigarro, pero este señor no le contestó. Le volvió a preguntar y, como no obtuvo respuesta, se acercó algo alterado, ya que le pareció una falta de respeto que no le contestase. Cuando se acercó, se percató y se dio cuenta que el hombre no tenía cabeza. Fue corriendo hacia su bicicleta y cuando empezó a dar marcha y a huir del lugar, ese hombre ya no estaba ahí. Al llegar a su casa contó todo. Pasando unos 3 meses enfermó y al poco tiempo falleció. Ya se sabía que por esa parte espantaban, pero él nunca quiso creer eso, ya que era escéptico al igual que su esposa. La señora al contarme esto lloraba y me dijo que ahora sí, ya cree en lo paranormal.